Egunon de Noé, buenas, Eguerdión, perdón, de Noé. Buenas tardes a todos y a todas. Muy brevemente, yo quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento, en primer lugar, al Instituto Valentín de Foronda por la colaboración en la organización del seminario, que ya vamos muchos años de trabajo conjunto y que, como los buenos vinos, mejora. Gracias porque somos capaces de hacer compatibles la memoria y la historia, disciplinas diferentes pero absolutamente complementarias a la hora de deslegitimar ética, social y políticamente el terrorismo. Gracias también a los ponentes, que han sido unas intervenciones han sido magníficas, ha sido un lujo extraordinario, y gracias también a todos ustedes por su presencia. Yo voy a ser muy breve, pero necesito contextualizar el seminario. Es decir, la Fundación tenía, yo creo que la responsabilidad de salir de su zona de confort, que ha sido siempre la víctima del terrorismo y posteriormente las víctimas de los cuatro terrorismos ilícitos, y entrar en un campo complicado, complejo, que genera confrontación, incluso compartimentación ideológica, como las víctimas del franquismo. Y lo digo porque hubo un hecho que nos marcó. Y es que el día del debate de la ley de memoria democrática en las Cortes Generales recibimos una invitación del presidente del primer partido de la oposición, asociaciones y víctimas del terrorismo, para acudir al acto, con el objetivo, confeso, de confrontar víctimas del terrorismo y víctimas del franquismo. Y la reacción de Consuelo fue muy clara: con nosotros que no cuenten. Nuestra idea como fundación, y lo decía Marta perfectamente en la inauguración, para las víctimas son todas nuestras, son todas iguales. A todas les une el daño injusto padecido y a todas les separa la causa de la victimación. Y de hecho, les une también a las víctimas del franquismo y del terrorismo su significado político, que era el proyecto político de los asesinos, que es establecer un régimen autoritario y excluyente. Algunos lo consiguieron después del golpe de Estado y la guerra, y a ETA afortunadamente la derrotamos. Voy a decir solo una palabra en relación a la memoria, porque me parece muy importante. Tenemos que tener en cuenta, aparte de todas las cuestiones que tienen relacionadas con ella que se han citado, la memoria es la única reparación que podemos ofrecer a las víctimas asesinadas, a las víctimas primarias. Podremos reparar a los heridos, a los familiares, a los asesinados, solo la memoria. Y diré que todos aquellos que puedan en contra de la memoria o de las víctimas del terrorismo, de las víctimas del franquismo, lo que hacen de una manera metafórica es asesinarlos por segunda vez. Una palabra sobre la dignidad de las víctimas. En las dos leyes, en la vasca y en la española de memoria democrática, hay un régimen de infracciones y sanciones para defender la dignidad y luchar contra la humillación de las víctimas. Bueno, en la ley vasca no tenemos eso, y humillaciones se producen todos los días. Nuestra fundación pidió al gobierno vasco algo parecido, incluir en la ley 4 de 2008, incluso con texto articulado, algo de este tipo. Nos dijeron que no, y tuvimos una enorme alegría, díselo a la consejera, cuando lo oímos decir que esto estaría en el próximo programa legislativo. Bueno, que cuenten con todo el apoyo de la Fundación a la hora de llevarlo adelante. Quiero terminar con tres. Siempre a mí me gusta hablar de tratamientos. Es decir, el diagnóstico está todo muy bien, pero yo, que soy médico, aparte de hacer la resonancia y el análisis, ¿qué podemos hacer? Yo creo que podemos hacer. Voy a citar tres cosas. Una, relacionada con la autocrítica. Ahora que se dice, y es verdad, la necesidad autocrítica de los presos, la necesidad autocrítica del mundo de la izquierda Berchale, por supuesto, lo cual no impide que se pueda pactar con ellos, con esa famosa dicotomía. Es decir, lo decía ayer, es perfectamente posible pactar con Bildu y hacer un discurso de exigencia de la autocrítica. Y ponía una serie de ejemplos, no citaré ninguno más, y tengan la seguridad de que cuando se exige la autocrítica, eso no pone ningún tipo de obstáculo para que se pueda llegar a acuerdos. Y muchos ejemplos podría poner. Lo que sí que es importante en la autocrítica, a la hora de decir la exigencia, son los gestos. Y yo voy a poner un ejemplo. Siempre que hablamos de fosas es víctimas del franquismo, fusilados, la cuneta, pero es que tenemos a tres jóvenes guipuzcoanos secuestrados, torturados y asesinados por ETA, que están enterrados en algún lugar de las Landas sin saber exactamente dónde. Entonces, oiga, yo como gobierno que pacto con ustedes les voy a exigir que me digan dónde están.
Es posible que Bildu no sepa exactamente los actuales dirigentes dónde están, pero saben quién lo sabe. Y eso sí que se puede exigir tranquilamente y no debería tener ningún tipo de problema a la hora de pactar las pensiones, la reforma laboral o cualquier otra cuestión. Decir sí que quienes ahora hablan mucho de la importancia de la autocrítica fueron los que terminaron con la vía en Anclares, que fue una experiencia extraordinariamente positiva de lo que es la reinserción y de lo que es la autocrítica. Una segunda cuestión que me parece importante como tratamiento. Hablen, ahora gobierno español, gobierno vasco, hablen con las víctimas. Hablen con las víctimas. Y evítenos, digamos, escenas como las que hemos tenido que sufrir estas últimas semanas. A las víctimas, cuando se habla desde el respeto, desde la empatía, con claridad y con discreción, entienden muchísimas cosas, y nunca, y lo decía, nunca podremos agradecer a las víctimas o reconocer el trabajo y el sufrimiento que han tenido y su actitud. Nunca lo podremos reconocer suficientemente. Y termino con una sugerencia. A la hora de que sea posible superar la confrontación, desde el punto de vista institucional, pues está la cosa muy complicada. Pero hay una vía que yo creo que deberíamos explorar, y es el diálogo entre las víctimas de diferentes conflictos, situaciones, lo que hemos visto aquí. Es que además no sería algo nuevo, es que ya se hizo en Glencree, en la experiencia, en la cual víctimas primero de ETA y víctimas de los GAL se unieron y dialogaron. Y fue duro al principio, y fue muy duro, y después incluso con las víctimas de abusos policiales. Y fue una experiencia extraordinaria. Y yo creo que si nuestros padres de la patria no son capaces de ponerse de acuerdo, quizás las víctimas, en un diálogo, como decía, con discreción, con claridad, con empatía y con respeto, yo creo que sería perfectamente posible que por lo menos desde su autoridad moral pudieran transmitir esa necesidad de consenso para que todas las víctimas, como decía Sara, sean nuestras víctimas y sean todas iguales. Pues 7 minutos. Antonio, todo tuyo. Bueno, pues por mi parte, recordar que hace 8 años, en la edición 14ª de estos seminarios, se planteó una pregunta que era la siguiente: víctimas todas diferentes, todas iguales, que venía a plantearse en el contexto de aquel instante, 2016, dos prevenciones. Una prevención consistía en evitarse una memoria comunitarista. La memoria comunitarista es aquella que se sentencia o se sintetiza en el argumento de todos hemos sufrido, ¿no? En ese sentido, cada una de las víctimas era diferente, ¿no? Y la segunda de las cuestiones que nos preocupaba era evitar la privatización de las víctimas. Las víctimas tienen una dimensión pública, tienen un dolor particular, privado, pero tienen una dimensión pública, y es la sociedad la que se ha visto en su condición de víctimas vicarias afectadas por esa violencia, y es la sociedad la que tiene que hacerlas propias, en las que tiene que convertirlas en víctimas de todos, en víctimas del conjunto de la sociedad. 8 años después, de alguna manera, nos volvíamos a hacer la misma pregunta, pero en un contexto bien diferenciado. El contexto, más allá de todas las cosas que nos faltan, es un contexto en el que hemos avanzado en muchas cuestiones, e incluso hemos avanzado en términos legislativos de manera importante. Pero uno de los temores que nos asaltaba era que se pudiera producir una disociación entre lo que es legal y lo que es legítimo, o lo que puede aceptar mejor o peor la sociedad y lo que pueden aceptar mejor o peor las instituciones. La llegada de nuevas normativas, tanto españolas como específicamente vascas, que también nos afectan de manera inmediata, nos presentaba la hipótesis de hasta qué punto podríamos estar construyendo una realidad de víctimas y una memoria de las víctimas y de lo ocurrido diferenciada en un caso u otro por mor de quiénes habían sido los victimarios y a qué tipo de adscripción ideológica, vamos a llamarlo así, se apunta cada uno. En ese sentido, presentábamos de una manera forzadamente contradictoria las víctimas del franquismo y las víctimas del terrorismo, precisamente para preguntarnos cuánto nos falta o cómo podemos evitar que caigamos en esta tentación. Lo hemos resuelto a través de una primera intervención de Kepa Ulestia, invitado precisamente para iniciar el debate, y cuatro mesas. No voy a hacer el resumen como suelo acostumbrar, sino simplemente identificar cada una de las
de los resultados de las mismas, ¿no? Kepa Ulestia en su presentación hizo un esfuerzo que estaba muy bien por presentarnos el realismo, ¿no? Es decir, bueno, lo que se puede hacer en términos tanto normativos, tanto jurídicos como de aceptación social, tiene que ver con el hecho de que una cosa y otra se produce en el tiempo y se produce en un determinado contexto político. El contexto sociopolítico que vive nuestro país en estos momentos es perfectamente conocido por todos los que están en la sala y creo que todos somos plenamente conscientes de que el cierto pesimismo que le asaltaba a Kepa Ulestia lo podemos compartir todos porque no estamos precisamente en un instante de, vamos a decirlo así, de concordia entre las diversas maneras de contemplar lo que ha sido pues, el pasado, este pasado sucio particular que nos afecta a los vascos y a los españoles. De alguna manera, la mesa de los, vamos a decirlo así, pensadores, ¿no? Manuel Cruz, Fabián Laspada y Joseba Ciolaza, también tenía este relativo punto de pesimismo, pero por necesidad, porque de alguna manera lo que les pedíamos a ellos, y lo que han hecho magníficamente, es complejizar la propia dimensión de las víctimas. Es decir, ir más allá de las preguntas y escaparse de una consideración feliz. Y en ese sentido, pues han estado realmente muy acertadas las reflexiones de hasta qué punto la víctima puede representar, que no lo hace, el bueno perfecto, en antagonismo con el victimario que vendría a representar precisamente el malo definitivo, vamos a decirlo así. La conclusión era que en realidad lo único que iguala a las víctimas y la operatividad de lo que iguala a las víctimas es en nombre de qué se atentó contra ellas, con lo cual volvemos otra vez a esa reiteración del asunto vicarial, ¿no? Desde el punto de vista de la historia, este asalto a la cuestión es mucho más sencillo, y es mucho más sencillo por una razón muy banal. En el fondo a los historiadores nos da lo mismo estar estudiando el dolor que se produjo hace 15 días que el que se produjo hace 15 años, que se produjo hace 15 siglos. Efectivamente no es lo mismo, tendremos que en un caso tomar una mirada posicionada, habrá que tener un criterio al respecto cuando se está escribiendo sobre algo que ha pasado hace 15 meses, y posiblemente cuando nuestros colegas de la edad clásica grecolatina estén hablando de hace 2000 años, pues no tendrán esta necesidad, obviamente. Pero más allá de eso, en definitiva, somos más o menos científicos que abordamos una cuestión con una cierta lejanía. Y en ese sentido, como ustedes contemplaron ayer, nuestros colegas historiadores se mostraban como muy rotundos y muy sólidos en sus afirmaciones, lo cual no está mal, y sobre todo porque nos quita de en medio un argumento importante o una mirada compleja, y es si hay unos historiadores que por su posición ideológica se dedican a estudiar unas cosas y otros a otras. Yo creo que quedó muy claro que esto no es así, que no hay ningún inconveniente, todo lo contrario, para estudiar indiferentemente víctimas o memorias del franquismo, víctimas o memorias de la extrema derecha, de la extrema izquierda, del etnonacionalismo o de la violencia por parte del Estado. En ese sentido, era positivo. También ha sido positivo, quizás por la elección que hemos hecho en la propia convocatoria, la mesa referida a las instituciones, tanto dos instituciones públicas, Gobierno español y Gobierno vasco, y una entidad privada, una iniciativa de la Universidad de Deusto y a cargo de unas colegas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente había una coincidencia. Quizás es cierto que el territorio político está mucho más confrontado, pero en este caso concreto, por lo menos Gobierno vasco y Gobierno español, pues han manifestado una coincidencia de criterios al respecto de que hay que avanzar en el camino que se está avanzando y que en ese sentido la Ley de Memoria Democrática del 22 es un instrumento adecuado para quitarnos de en medio muchas situaciones que tenemos que superar y que en definitiva es, igual que es una superación de la ley de 2007, también miraba de alguna manera, menos de lo que debiera haber mirado, pero lo miraba de alguna manera a cómo hemos avanzado en el caso del País Vasco con una legislación que, lógicamente, en la medida que aquí teníamos el grave problema, pues no cabe duda que ha sido muy avanzada con respecto al conjunto de la española. Termino, y la mesa... No, iba a decir curiosamente, no voy a decir curiosamente, la mesa más optimista en este sentido ha sido precisamente la mesa de las víctimas, sin ninguna duda, ¿no? Porque han demostrado otra vez más que si las víctimas no tienen que hacer la política de ningún género que les afecta ni directa ni indirectamente a ellas, esto no quita para que las víctimas sigan siendo todavía hoy, y pues espero que por muchos años, en la mejor referencia y el mejor testimonio ético y moral de lo que hay que hacer, ¿no? Yo me he quedado únicamente me he quedado con 4 o 5 afirmaciones que me parece que resumen perfectamente
la pregunta que aquí se hacía y la intención positiva que queríamos salir con la que queríamos salir de esta reunión. La primera de ellas, evidente, son todo 5 evidencias. La primera es que las víctimas no se han enfrentado entre sí. Y la mesa lo ha constatado de nuevo, pero es que históricamente no ha habido un enfrentamiento entre las víctimas. Han sido los instrumentalizadores de cada uno de esos grupos los que han tratado de llevarlo a cabo, pero las víctimas no han manifestado una confrontación en ese sentido. 2, y muy importante, no hay al día de hoy un reconocimiento igualitario. Es decir, la intención es que todas las víctimas sean tratadas de la misma manera en términos de verdad, justicia y reparación. Pero estaríamos engañándonos, y se ha dicho así, con toda la razón, no hay un reconocimiento igualitario de carácter normativo, de carácter de reconocimiento institucional, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay que remover los obstáculos, ¿eh? Es decir, no se trata solamente de expresar buenas intenciones, sino que habrá que avanzar en normas, habrá que avanzar en reconocimientos, en disposición de las instituciones públicas para hacer lo que al cabo de decenios todavía no han hecho. Hace ya una docena de años casi que acabó el tiroteo, es decir, estamos con todas las ventajas y todas las posibilidades sociales, políticas e institucionales para hacer lo que quizás en otro tiempo no pudimos hacer o no era el momento adecuado para hacer. Pero en este momento, evidentemente, lo estamos. 3, se señalaba también que ha habido una empatía manifestada entre las propias víctimas distintas entre sí, es decir, que han tenido una capacidad para el acercamiento. Y por último, y muy importante, y yo creo que en ese sentido venía a confirmar la pregunta retórica de alguna manera que se formulaba en el inicio de este seminario con la intención de ser respondidos de la forma en que lo hemos sido, que efectivamente las víctimas no sé quién lo decía, pero lo decía muy bien, las víctimas no están en 2 platillos, las víctimas no tienen que encontrar ningún tipo de contrapeso o equilibrio, pongo un poquito de estas para que tal, y luego del revés. No, las víctimas están en la misma posición, en el mismo platillo, en el mismo lugar, porque en definitiva representan los valores, representan por inversa los valores que tenemos que preservar en una sociedad para que sea medianamente decente, ¿no? Entonces, un poco lo que creo que hemos podido escuchar aquí estas 2 mañanas, yo me sumo a lo que señalaba Jesús de agradecimiento a todos los que se han sentado en esta mesa, porque desde luego que todos y cada una de esas intervenciones, reflexiones y testimonios han sido certeros y de una extraordinaria calidad, y les digo lo que les digo todos los años: si este año ha estado muy bien, el que viene estoy seguro que será todavía mejor. Muchas gracias.